Te voy a enseñar a preparar un postre tan delicioso que no podrás resistirte. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer. Imagínate una combinación perfecta de bombones y frutas que te hará sentir como si estuvieras en un paraíso culinario. Eso es exactamente lo que vamos a preparar el día de hoy. Algunas personas pueden pensar que la clave para un postre exitoso es utilizar solo los ingredientes más caros y elegantes, pero yo creo que eso es solo un mito. Lo que realmente importa es encontrar algunos ingredientes que se complementen entre sí y que se unan para crear algo verdaderamente especial. Por eso el día de hoy exploraremos algunas opciones más accesibles y creativas para que puedas hacer algo que se adapte a tu estilo y presupuesto. Y para preparar este delicioso postre solamente vamos a necesitar estos deliciosos bombones. También voy a necesitar un poco de frutas en almíbar. Yo voy a necesitar un cóctel de frutas. Ustedes lo pueden hacer con la fruta que más sea de su agrado. Puede ser con duraznos, con piña. Yo les recomiendo mucho este cóctel de frutas, sinceramente. Creo que le da un mejor sabor, ya que viene un mix con piña, durazno, uvas, cerezas. Y creo que le da un sabor mucho más delicioso. También vamos a necesitar un poco de media crema para hacer la base de galleta. Vamos a ocupar también una barra de mantequilla, una barra y media de mantequilla para poder hacer esta deliciosa base. Vamos a necesitar también azúcar, un poquito, si ustedes quieren omitirla, también lo pueden omitir, eso es opcional. Y vamos a necesitar estas galletas que sinceramente es la primera vez que las voy a utilizar. Y vamos a ver cómo nos queda una base de galleta con estas deliciosas galletas mexicanas. Yo he visto que han preparado muchísimas recetas con este tipo de galletas y creo que va a quedar súper delicioso, ¿ok? Pero bueno, estos son todos los ingredientes que necesitaremos y en este molde que tengo por aquí es donde vamos a preparar nuestro delicioso pastel. Miren, si se pueden dar cuenta, este molde es moldeable, así es que les recomiendo muchísimo que al momento de preparar este tipo de postres lo hagan en un molde donde le puedan quitar la parte de las paredes, o sea, así. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que ya tenemos dicho todos los ingredientes y lo que vamos a necesitar, ahora sí empecemos a preparar este delicioso postre. Primeramente lo que hice es pesar las galletas, ya que este paquete trae más de 400 gramos y solamente necesitamos para hacer la costra 250. Así que lo primero que hice es ponerme a pesarla y una vez que ya lo tenía lista, puse las galletas en la licuadora para ir moliéndolas y dejarlas súper finitas, porque eso es lo que necesitamos hacer, ya que si no tienes el procesador, este es un tips que te dejo para que lo hagas en tu licuadora y la verdad queda hecho polvito súper finito. Mira qué perfecto queda, ¿ok? Pero bueno, una vez que ya tenemos lista la base, una parte de la base, porque obviamente son bastante galletas y yo lo tuve que hacer en dos partes, ya que mi licuadora es un poco pequeña. Pero bueno, vean, una vez que ya tenía todo listo, lo que hicimos es pasarla toda la galleta en el molde. Quiero que vean ustedes cómo queda súper finito, bien molidito, lo que viene siendo en la licuadora, así es que no se preocupen, no le van a quedar grumos ni nada de eso, ¿ok? Una vez que ya estaba lista, ahora lo siguiente que hice es prepararme la mantequilla. Para preparar esto, lo que se necesita es derretir toda la mantequilla, ya sea en el microondas o ustedes lo pueden dejar a temperatura ambiente unas cuantas horas, de perdida unas 6 horas antes, para que esté súper blandita y la puedan maniobrar súper bien con la galleta. Ahorita les voy a decir cómo lo van a hacer, ¿ok? Una vez que ya tenemos la mantequilla un poco derretida, miren, les voy a mostrar cómo es que lo vamos a dejar. Vean, así es que si ustedes lo hacen a temperatura ambiente, obviamente no va a quedar con esta misma textura, pero sí la van a poder utilizar perfectamente. Pero bueno, una vez que ya estaba lista, pusimos toda la galleta en el molde, agregué un poco de mantequilla y lo empecé a mover con un poquito de la espátula, porque lo que queremos hacer es humedecer la galleta con toda la mantequilla, pero yo les recomiendo mucho que si la mantequilla está muy caliente, se ayuden primero con la espátula y ya que haya enfriado en unos minutitos, ahora sí les recomiendo que esto se tiene que hacer totalmente con la mano, ¿ok? Lo que queremos hacer es unir toda la mantequilla con la galleta para que se impregne súper bien, quede bien humedita y que todas las partes queden bien húmedas de mantequilla uniformemente, ¿ok? Así es que hay que hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado, hasta lograr la consistencia deseada. De hecho, es muy fácil de darte cuenta cuando ya está lista, porque la galleta, una vez que ya podemos hacer figuritas con ella, es porque ya está lista. Y ya que la tenemos lista, ahora sí lo que vamos a hacer es esparcirla por todo el molde,
También lo vamos a hacer hacia las paredes para que quede de esta manera. Si ustedes no lo quieren hacer con los dedos, ya se dieron cuenta que también lo pueden hacer con una espátula, como ustedes se acomoden más, ¿ok? Y una vez ahora sí que ya tenemos lista la galleta en el molde, lo vamos a poner a hornear unos cuantos minutitos para conseguir esa textura doradita de la galleta, ya que si la dejamos nada más remojada así simplemente con la mantequilla, realmente queda con otra textura muy diferente. Pero por eso les recomiendo mucho que la pongan a hornear para que les dé ese saborcito delicioso. Una vez que ya le hayan horneado un poquito y haya inflado su galleta, le pueden agregar opcionalmente el azúcar, si no lo pueden omitir. Después lo van a meter al horno unos cuantos minutitos más para que ahora sí quede la galleta en su mero punto, ¿ok? Y ahora sí, una vez teniendo la galleta lista, posteriormente preparamos el relleno del bombón utilizando 490 gramos de media crema, agregamos un poquito del jugo en el almíbar para darle un mejor sabor y fuimos agregando los bombones poco a poquito. Les recomiendo mucho que lo vayan haciendo de esta manera. Así no se les va a dañar su licuadora, ya que al momento de ir agregando los bombones, esta mezcla se va haciendo poco a poco más espesa. Una vez que ya lo tenemos listo, vertimos toda la mezcla de bombón en la galleta, bueno, donde ya teníamos el molde de la galleta. Lo tapamos con un poco de papel film o ya sea con aluminio, lo que sea más flexible para ti. Después lo vamos a llevar a refrigeración unos cuantos minutos para conseguir una consistencia más compacta y poder agregar el siguiente ingrediente. Cuando ya tenga esta textura, vean, así como si fuera una tipo gelatina, obviamente no va a quedar con esa textura. Lo que podemos hacer ahora sí es agregar toda la fruta que ustedes quieran. En esta ocasión yo estoy utilizando 420 gramos de fruta. Como les comentaba, que viene mixta, estoy utilizando durazno, un poco de uva, piña y cereza. Después de agregarle toda la fruta deseada, vean qué perfecto y delicioso se mira esto. Lo vamos a tapar súper bien porque lo vamos a dejar en refrigeración aproximadamente una hora más. Pasado el tiempo, una vez que ya esté listo y bien compacto, súper frío, porque obviamente es sumamente importante dejarlo enfriar bastante tiempo, ya que el secreto para que este postre quede increíblemente delicioso es encontrar la combinación perfecta de textura y de sabor. Al final del día lo que importa es la creatividad y la pasión que le pongas a tu cocina. Así que la parte más emocionante de este proceso es cuando llegamos al final y vemos cómo todos los ingredientes se unen para crear algo maravillosamente bello y sumamente delicioso. Así que si quieres compartir un delicioso postre, ya tienes una excelente opción. Es sumamente fácil, son pocos ingredientes, son ingredientes súper básicos y con unos simples y sencillos pasos puedes crear algo tan delicioso y compartirlo con quien tú quieras, ya que este postre es tan delicioso que lo puedes hacer para cualquier tipo de ocasión o tan solo para darte un día de gusto, ya que andas con esos días de antojos y te quieres comer algo delicioso y darte ese placer para ti misma. Entonces puedes prepararlo un fin de semana o cualquier día que tú quieras. El chiste es disfrutarlo y comer algo delicioso y que tengas una nueva idea para preparar un delicioso postre que sea para cualquier tipo de ocasión. Y pues bueno, en resumen, el día de hoy hemos aprendido que no necesitas ser un experto en pastelería para crear un postre impresionante. Lo único que necesitas es un poco de creatividad, algunos consejos valiosos y la confianza sobre todo en ti mismo. Así que no te preocupes si no eres un experto en la cocina, porque tú puedes hacer algo verdaderamente maravilloso con un poco de práctica y sobre todo con mucho amor. Acuérdense que el ingrediente secreto en la cocina es el amor y la pasión, esa que le pones al preparar cualquier platillo o postre. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu combinación favorita de bombones y de frutas? Nos gustaría saberlo. ¿Qué te parece si nos dejas ideas y sugerencias aquí abajito en los comentarios? Y de paso te invito a que te suscribas a nuestro canal si eres nuevo por aquí, o si por si acaso no te has suscrito, activa también la campanita. Eso es muy importante para que te llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no te pierdes ninguna de ellas. Y si quieres ver más ideas de postres deliciosos así como este, entonces no dudes en revisar otros de mis videos que te van a aparecer aquí abajito,
o puedes entrar al perfil de nuestro canal y ahí vas a encontrar una variedad de postres tan deliciosos y sencillos como el que acabamos de compartir el día de hoy. Si te gustó la receta, no olvides regalarnos un like, y si gustas ayudarnos a compartirla, te lo vamos a agradecer con todo el corazón para poder llegar a más personitas y que esta familia Culinari siga creciendo más y más. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Bye bye.